Fenomenal, pues buenos días. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Luis Noé, soy director aquí en IPEX y me gustaría en primer lugar pues agradeceros a todas las empresas que habéis buscado tiempo para conectaros a esta sesión, a este webinar y sobre todo esperar que sea muy útil para vosotros y para vosotras. También agradecer, por supuesto, a las organizaciones con las que hemos, digamos, organizado, valga la redundancia, este evento, sobre todo con Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, con quienes mantenemos una relación muy fluida y colaboramos de forma habitual. Y, por supuesto, en este caso, desde la Secretaría de Comercio y fundamentalmente también la persona de Miguel Ángel Fajardo, que es jefe de servicio en la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización, que pues agradecer también su participación, por supuesto, en este evento, junto con los compañeros de la Dirección Territorial de ICEX en Toledo, que también está por aquí, en este caso Inmaculada, y creo que después también se va a conectar Pedro, y que también pues, participa en la organización de este evento. Y también aprovecho para saludar que veo por ahí compañeros de las direcciones, de las unidades de acompañamiento empresarial, creo que de Cuenca y de Ciudad Real, que veo por ahí Alberto y Vista María, no sé si hay alguien más. Y bueno, simplemente por mi parte, siendo bastante breve, sí me gustaría resaltar que para nosotros vemos que es muy importante mejorar el acceso de las empresas a todas las opciones, a todas las herramientas y los instrumentos de apoyo que existen a disposición de ellas y por eso estamos aquí hoy para hablar sobre esta herramienta que puede tener mucho sentido en determinadas circunstancias y por ello hay que conocerla en detalle, teniendo en cuenta que la exportación, estamos viendo muy claramente que es un motor económico de desarrollo muy potente para todo el país y en particular también en el caso de Castilla-La Mancha somos una región plenamente exportadora que además hoy se acaban de publicar los datos de exportaciones para el mes de diciembre de 2022 y ya tenemos la foto completa del año pasado y hemos alcanzado una cifra récord de exportaciones por encima de los 10.000 millones de euros que jamás antes se habían superado. Crecemos un 16% durante el 22 en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo y que no os tengo que contar porque lo vivís día a día. Pero sí que vemos una cuestión y es que la tendencia que había de diversificación de mercados, que era muy clara y que estaba haciendo que nuestros productos llegasen cada vez a más mercados con, digamos, con más intensidad, se ha visto muy afectada por la situación general que provocó el COVID y luego el resto de circunstancias que no os tengo que contar que suceden a nivel global y que están llevando a una regionalización de la economía. Y básicamente hay un dato que lo refleja muy claramente y es que la cuota de mercado de Castilla-La Mancha en Unión Europea en el 19 era un 66%, en el 22 ha pasado a ser un 73%, es una cifra altísima. Y eso es básicamente porque las empresas al final buscan crecer su negocio, pero dentro de la seguridad y la facilidad que les da, en este caso, pues el marco comunitario. Y digo esto porque creo que dentro de esta tendencia es importante que para poder seguir creciendo en aquellos mercados donde existe un marco, digamos, de menor seguridad, pues existen programas como el que estamos abordando hoy, que es el programa de apoyo Fondo de Exportación FIEM, en el cual las empresas tienen unas herramientas que les permiten afrontar este tipo de proyectos de una manera pues, más estructurada y, como decía, segura. Y ya terminando, simplemente apuntar que aquellas empresas que tengan interés en esta cuestión relacionada con la financiación para las actividades internacionales conozcan que dentro de lo que son los instrumentos financieros de Castilla-La Mancha y en particular del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, existen planes dirigidos a la financiación de la exportación y de la expansión de negocios en mercados fuera de España para empresas de Castilla-La Mancha y existen dos líneas, una de hasta 100.000 euros para micropymes y otro para pymes de hasta 1 millón de euros, que también están a disposición de las empresas y que en este caso, estando aquí, como decía al principio, los delegados, en este caso de las unidades de acompañamiento empresarial del Instituto de Finanzas en cada una de las provincias, están totalmente a vuestra disposición para daros este tipo de información, al igual que también nosotros. Y eso sería un poco por mi parte. Antonio, por favor, si también quieres decirnos unas palabras y ya después damos el paso a la intervención de Miguel Ángel. Bueno, gracias Luis. Efectivamente, como había mencionado antes Luis Noé,
IPEX y el Club de Exportadores tienen una relación bastante estrecha desde hace ya bastante tiempo. Cuando nos comentó el tema de financiación, de instrumentos, de tal, pensamos que era una magnífica idea organizar este seminario y hacerlo más a nivel técnico que a nivel más pues, de directores, ¿no? De la Secretaría de Estado de Comercio, ¿no? Con lo cual, por eso es por lo que cuando hablamos con la Secretaría de Estado de Comercio dijimos que bueno, pues que lo que nos parecía más útil era entrar en detalles, ¿no? En aspectos mucho más concretos, que es lo que nos pueden servir más a las empresas en fin, y especialmente a vosotros para poder valorar la utilidad del instrumento y en qué medida, ¿no? Se pueden o lo podéis utilizar, ¿no? Y yo no tengo mucho más que decir, ¿no? Porque estamos aquí todos para escuchar a Miguel Ángel Fajardo, que nos explique en qué consisten las diferentes líneas, ¿no? de financiación que tiene el FIEM. Esto para eso, pues, pero bueno, pues para ver qué grado de utilidad y cómo las podemos utilizar, ¿no? Estamos, por supuesto, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Eh, Después de la intervención de Miguel Ángel, yo creo que sería útil, ¿no? Que hubiera también un pequeño turno de preguntas o de debate para aclarar dudas y, por supuesto, como ha comentado antes Luis, pues bueno, pues toda la red de oficinas del IPEX, ¿no? En Castilla-La Mancha y las delegaciones, ¿no? de la Secretaría de Estado de Comercio, pues os pueden facilitar la información que necesitéis, ¿no? Y sin más, pues nada, dándoos las gracias y por estar aquí presentes y a Luis y a IPEX, pues por contar con nosotros, ¿no? Como otras muchas veces que hemos organizado eventos conjuntamente. Pues gracias de Gracias, nuevo. Antonio. Sí que se me ha pasado a mí antes también dar la palabra a Inmaculada Zayas, que es directora adjunta de la Dirección Territorial de ICES en Toledo, y ya a partir de ella ya introduce en este caso Miguel Ángel. Yo solo apuntar dos cosas que ya se han dicho. Primero, que ha sido una idea, yo creo que necesaria para Castilla-La Mancha hacer una jornada sobre financiación, porque hablándolo con Miguel Ángel, viendo los últimos informes, por ejemplo, en 2021 se habían aprobado 53 operaciones FIEM. De esas 53 operaciones FIEM, solo 3 fueron de Castilla-La Mancha. En la cantidad total aprobada fueron 481 millones de euros. Entonces, no sabemos si es también un poco por desconocimiento de las empresas o qué ocurre, pero creemos que tenemos que potenciar que las empresas de Castilla-La Mancha se puedan acoger a este fondo, porque el Fondo de la Internacionalización de la Empresa Española, conocido como FIEM, es un fondo con el apoyo oficial, es decir, cuyo interés, el interés de esa financiación es menor que la comercial. Ahora lo va a explicar todo Miguel Ángel, es tipo consenso. Entonces eso va a aumentar la competitividad de las empresas de Castilla-La Mancha y creemos que es necesario que conozcan la operativa y lo tengan en mente para en su estrategia poder ofrecer ese producto a precios competitivos. Y nada más, y sin más, de verdad dar las gracias por haber organizado esta jornada al Club de Exportadores y por haber pensado en Castilla-La Mancha. Y aquí desde la Dirección Territorial de Comercio nos ponemos a vuestra disposición para lo que las empresas necesiten. Gracias, Antonio, Luis, gracias. Muy bien, pues si queréis comienzo. Soy Miguel Ángel Fajardo, estoy trabajando en la Subdirección General de Fomento Financiero, que es la que lleva este instrumento, el FIEM, en la Secretaría de Estado de Comercio. En primer lugar, bueno, agradecer al Club de Exportadores, en especial a Antonio, porque sé que a raíz de una visita de nuestra directora general ha sido cuando propuso que se hablase de este instrumento y se diese a conocer en vuestra región, porque efectivamente, como estaba apuntando Luis Noé, es un instrumento que puede ser muy útil. Y voy a tratar, además, en la exposición de hacerlo desde el punto de vista empresarial para ver cuál es el valor añadido que podemos daros a vuestros productos, a vuestras ofertas técnicas, etcétera, ¿no? Por tanto, muchas gracias al Club de Exportadores por permitir esta conexión con el IPEX. Muchas gracias, Luis Noé, por organizar estas jornadas. Sé que habéis estado activos en la labor de comunicación y de difusión y que creo que además es un acierto el planteamiento que nos hacíais a
al Ministerio de enfocarlo en la línea PYME modificada, quizás por el perfil de empresas que van a asistir, ¿no? Como hablé con vosotros, en especial con Teresa y con Nayara, yo creo que en la línea PYME, que me voy a centrar en ella, es una peculiaridad de un instrumento que es más complejo o que abarca otra serie de campos, como es el FIEN en sí mismo, y que puede seros incluso útiles a empresas que sean pymes, pero que en función del país al que vaya a lo mejor no pueden acceder a esa línea. Por tanto, lo que voy a hacer es daros unas pinceladas muy rápidas. Son técnicas, pero rápidas para que se entienda el instrumento, para luego centrarme en las distintas líneas y las peculiaridades que tienen para ver si se pueden ajustar mucho más a vuestros intereses. Por último, bueno, destacar la labor de difusión que hace nuestro brazo territorial, que es la Dirección Territorial en Toledo para Castilla-La Mancha, tanto Pedro Morejón como Inmaculada, que ya hemos colaborado en otras ocasiones y que no dejan de ser el Estado, no solo el ICEX, sino nosotros, el Ministerio y el Estado, en esta región. Gracias por difundir también al resto de empresas de vuestra base de datos para que puedan acudir a esta reunión. Bueno, pues sin más, lo que me gustaría destacar, y antes de empezar a compartir la presentación, es que la Secretaría de Estado de Comercio dispone de una serie de instrumentos que yo creo que en toda la historia de nuestro país estamos viviendo un momento en el que podemos decir que se trata de su máxima utilidad para las empresas, porque como sabéis estamos en un contexto de turbulencias financieras, aumentos de los tipos de interés, restricciones de acceso a los mercados, países que están sometidos a programas del Fondo Monetario Internacional, dificultades para la emisión de deuda, dificultades de endeudamiento, de tal forma que todo el ámbito financiero puede estar constriñendo el ámbito comercial. Incluso productos o las mejores ofertas técnicas, hay veces que se quedan las empresas sin poder llevar a cabo su proyecto porque hay una pata financiera que en este momento está siendo clave y que no estamos sabiendo cumplir. Con los datos, además, que aportaba Inmaculada, de que a lo mejor tenemos que hacer esta labor de difusión porque, como digo, es muy importante y no está llegando a determinadas empresas, creo que es fundamental que os deje claro a todos cuándo, en qué momento y cómo se pueden ofrecer este tipo de instrumentos para que al final vuestro producto o vuestra oferta caiga de vuestro lado y se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Voy a empezar a compartir pantalla a ver si se ve bien. A ver. ¿Estáis viendo ahora? ¿Se ve la presentación completa? Se ve perfectamente. Fenomenal. Pues os voy a hacer una breve introducción para que sepáis qué es lo que hace el Estado, aunque luego solamente me vaya a centrar en el instrumento financiero FIEN, que es el que nos trae a nosotros aquí. Desde hace décadas, los países utilizan instrumentos financieros para tratar de apoyar su exportación y su internacionalización. No es algo nuevo, es algo que ahora, aunque el FIEN es relativamente joven, pero es algo novedoso por esta coyuntura económica que estamos viviendo, ¿no? De tipos de interés arriba y de restricciones de acceso a la financiación, pero que llevan desde hace muchos años utilizándose esta serie de instrumentos. Entonces, podemos diferenciar los instrumentos que tenemos en la Secretaría de Estado, simplemente para que los conozcáis, de dos tipos. Instrumentos que son créditos directos por parte del Estado a través de FIEN. FIEN sería el que os explicaré ahora, que no es más que un préstamo, es decir, ejercemos de banco el propio ministerio, es decir, es el Estado el que ejerce de banco para daros un crédito para financiar operaciones de exportación y de internacionalización. Cuando aparecen las operaciones de crédito, pero en vez de ser ese préstamo, sino que se canalizan a través de participación en equity, en capital social de la empresa, Cofides, que es una empresa pública adscrita al Ministerio de Comercio y esta Secretaría de Estado, puede participar con una serie de condiciones
en la inversión de tu empresa, ¿vale? Para que esa empresa pueda crearse en el extranjero, para la internacionalización. Y luego aparte hay dos instrumentos importantes que en vez de ser un crédito directo, lo que hacen es que ejercen labores de seguros. CESDE, que muchas de las empresas lo conoceréis porque compite en el mercado y además abarca segmentos que no están en el mercado por determinadas circunstancias, lo que hace es facilitaros a vosotras las empresas el acceso al crédito bancario para poder financiar operaciones. ¿Y cómo lo hace? Pues dando una cobertura de riesgo de las operaciones que a lo mejor el mercado no podría cubrir, porque hay determinados riesgos soberanos que no se pueden cubrir, porque hay riesgos de tipo no comerciales que no los cubre. CESDE entraría y, por tanto, con esa cobertura facilita la financiación bancaria de vuestras operaciones. Incluso CARI, que es un instrumento del ICO, lo que permite además es financiar a vuestros clientes mediante un acuerdo recíproco de intereses, financiar operaciones que en principio el banco os la da en un crédito a un triple, ofrecérselas a tipo de interés fijo estable en un largo periodo de tiempo para devolver el crédito para vuestro cliente, es decir, os da esas facilidades. Pues bien, estos instrumentos que os digo que están ahora más en boca por la situación económica actual, llevan ya utilizándose desde hace décadas y por eso en un determinado momento se consideró que se deberían regular a nivel internacional porque llegaba el caso en el que los países estaban utilizando como instrumento de promoción de sus exportaciones ayuda, por ejemplo, al desarrollo. Es decir, yo te doy una ayuda a un país que lo necesite con tal de que me compréis mis productos. Y empezábamos a competir de forma artificial y a costa de los países desarrollados, porque tienen estas necesidades, para tratar de venderles nuestros productos con como una especie de ayuda, ¿no? Esto es una situación realmente triste donde determinados países con una altura de miras a finales de los años 70, en 1978, decidieron que había que normalizarlo. Es decir, no podemos estar compitiendo para vender productos italianos, americanos a países en vías de desarrollo simplemente porque tienen necesidad y competir con ayuda oficial al desarrollo. Y esto se hizo a través de un consenso de unos términos que se llama el consenso de la OCDE, que no deja de ser un pacto de caballeros, tiene esa nomenclatura en términos jurídicos, donde una serie de países se ponen de acuerdo en tratar de decir que vamos a establecer unas normas comunes para dar créditos a la exportación, tanto si es ligado como si no es ligado, como si es con ayuda al desarrollo o no es ayuda al desarrollo. Y ese marco del consenso de la OCDE es el que está guiando los instrumentos financieros y en especial el FIEM, ¿de acuerdo? Que es del que voy a hablar yo aquí. El FIEM, por tanto, es esa definición que os he dicho antes, un instrumento que da un crédito a vuestro cliente en el extranjero, ¿vale? Asegurándoos a vosotros el pago y con un periodo de amortización y con unos tipos de interés que seguían según el consenso de la OCDE, ¿de acuerdo? Este consenso de la OCDE, esta normativa, se traslada al acervo normativo nacional a través de, para el caso del FIEM, dos leyes fundamentales. La ley 11 del 2010, por la que se crea este instrumento de apoyo financiero, y el reglamento 1797, también del año 2010, que lo desarrolla, ¿de acuerdo? Este instrumento os va a permitir, en este contexto de dificultades de acceso a la financiación por parte de vuestros clientes, os va a dar una herramienta que va a complementar vuestra oferta técnica. Si tuviese que deciros qué os deberíais llevar en la cabeza de esta presentación, van a ser las próximas frases. Es decir, el Estado y el instrumento de FIEM os podemos ir acompañando a lo largo de vuestro proceso de exportación o de internacionalización. Yo podré colaborar con vosotros en vuestro proyecto, entendiéndolo, haciendo una oferta financiera, etcétera. Pero lo que es fundamental que tengáis vosotros presentes para que se alteren esos datos que decía Inmaculada de que hay poca demanda en vuestra región o por parte de vuestras empresas de este instrumento es cuándo es útil y cuándo debéis hablar del FIEM. Y os voy a plantear una serie de escenarios que os van a resultar bastante común y bastante habituales en vuestro día a día en la exportación.
Un escenario donde podéis hablar de FIEN es cuando la empresa española, la empresa de Castilla-La Mancha, va con un cliente y le hace una oferta o le hace la presentación del producto, le hace su oferta técnica. Y el cliente le dice, muchas gracias, me interesa muchísimo su producto, pero tengo una oferta china que es mucho más barata, el producto es mucho más barato y además vienen con el dinero aquí en la cartera que prácticamente me lo dan con unas condiciones muy fáciles para reembolsarlo para que yo le compre el producto chino. Esto es muy habitual y lo saben todos ustedes en su práctica diaria. Va a haber siempre, o en la mayoría de los casos, en función del sector, una oferta china mucho más barata y mucho más competitiva. En esa situación, también saben ustedes que la frase del cliente no suele terminar ahí, sino que dice, esta oferta china es mucho más barata, pero no tiene la misma calidad que su producto. Pero es verdad que me da una financiación. En esos momentos, acuérdense de esta ponencia. Acuérdense de que hay un instrumento por parte del Estado que se le puede presentar en ese momento al cliente y se le dice, de acuerdo, como mi producto tiene mayor calidad, estoy dispuesto a ofrecerle una financiación por parte además del Estado español en unas condiciones también muy ventajosas que van a compensarle para que usted termine eligiendo el producto español. En ese escenario es cuando tienen que acordarse de FIEM. Hay otro escenario también que se da mucho, que es cuando vuelven con un cliente y presentan su oferta técnica o su producto y les dicen, me interesa mucho, pero tengo también un producto similar, de similar características y calidad, francés, por ejemplo, o alemán o italiano, que viene financiado con financiación de ECA. ¿Eso qué significa? Porque es muy habitual. Las SECA serían nuestro equivalente a CESCE, es decir, son agencias de crédito a la exportación que facilitan el crédito, tal y como lo hace CESCE por esa cobertura de seguros que les he comentado anteriormente y por tanto hacen que la financiación bancaria entre en condiciones más ventajosas porque está el seguro cubriendo la operación. O también hay ECAs que tienen lo que tenemos nosotros en el Estado. Es decir, yo como funcionario estoy en una ECA y doy el FIEN a través de esa ECA en vez del Ministerio, que es financiación directa. En esos casos, cuando al empresario le digan que tienen esa oferta de estos países, que es muy parecida y que tienen unas condiciones financieras ofrecidas por una ECA, les puedo adelantar que es el momento en el que si ustedes se acuerdan de FIEN, les pueden decir, yo voy a presentarles también una oferta financiera que va a ser al menos igual que la que le están presentando esa de las ECAs. Incluso a lo mejor se la puedo mejorar. Y no es porque seamos españoles, digamos, yo más, sino porque esto que he comentado antes del consenso CDE, al establecer unas normas comunes, nos permite lo que se llama en términos del consenso el matching. El matching es que podamos igualar esas condiciones financieras. Y como son por el consenso, España, nosotros como Ministerio, como FIEN, lo vamos a poder igualar. Y además, como ya sabemos cómo funciona el instrumento y tenemos el diente torcido, incluso a lo mejor las podemos mejorar. Porque podemos, viendo su oferta financiera, la del francés, la del alemán, la de tal, a lo mejor podemos aumentar los plazos de amortización. O a lo mejor podemos ofrecerle la financiación de la prima. O a lo mejor podemos ofrecerle unas condiciones o unas comisiones un poco más bajas. Es decir, en esa situación, en ese escenario, siempre acuérdense de que está el Estado español también pudiendo ofrecer lo mismo que ofrece la ECA o incluso mejorarse. Y el último escenario que se me ocurre en el que el FIEN les puede ser muy útil para que ustedes siempre lo recuerden y recurran a nosotros, para mí es el mejor, que sería, voy a hacer una oferta técnica a mi cliente, un cliente a lo mejor que conozco por primera vez, y cuando estoy preparando la oferta técnica o negociando el contrato con mi cliente, yo me voy a adelantar. Y me voy a adelantar al chino, me voy a adelantar al francés, me voy a adelantar al alemán y voy a hablar con FIEN para que junto con mi oferta técnica le voy a dar al cliente una cartita del Estado español, que además si encima el cliente no me conoce, va a decir, coño, es que este señor viene con una carta del Estado, por lo cual deben conocer a la empresa, en el que está diciendo que esta operación podría ser financiada en unos términos más ventajosos y que los ofrece el Estado español.
El adelantarnos como empresas a ir ya con una oferta técnica y además adelantarle que tenemos financiación facilita muchísimo, muchísimo la operación. Y estos momentos, por tanto, yo creo que considero que son los claves para que ustedes se acuerden de que hay este instrumento y enseguida, a través de nuestra dirección territorial, a través de IPEX, esa ponencia que hicieron sobre instrumentos financieros, póngame en contacto con ellos porque quiero hablar de esta operación y quiero presentar una oferta financiera. Y yo, mis compañeros, estaremos... La administración muchas veces parece que es como un edificio gris, una ventanilla sin nadie. Pues aquí estamos personas técnicas dedicadas a esto que le vamos a acompañar en el proceso y le vamos a tutelar y además le vamos a ir haciendo ofertas financieras que sean adecuadas para su operación. ¿De acuerdo? Pues sabiendo que estos momentos, estos hitos donde debemos recordar cuándo es necesario recurrir a la financiación de FIEN y cuándo precisamente podemos evitar que la oferta vaya al cajón porque se la ha llevado otro, me gustaría darles unas pinceladas muy breves para que entiendan qué es lo que hace FIEN realmente y con un esquema muy sencillo para que sepan cómo funciona este instrumento de financiación. FIEN, como he dicho en la introducción, financia dos cosas: operaciones de exportación que puede ser de bienes, pero puede ser de servicios también, y operaciones de inversión, es decir, la creación de sucursales por parte de una empresa en otro país. ¿Por qué? Porque me voy a llevar una licitación y voy a estar en un concurso y necesito estar allí. O porque creo que quiero crear una SPV, una sociedad con un propósito específico, para poder operar desde allí y luego vender, tal, lo que sea. Esa implantación o esa inversión también se financia, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hace FIEN en estos dos casos. En el primer caso, en el caso de una exportación, hablamos de un crédito comprador. Como pueden ver en el gráfico, hay dos agentes fundamentales que intervienen. Uno es el exportador, es decir, la empresa española, la empresa de Castilla-La Mancha, y hay un cliente, que es el importador. Cuando va a intervenir FIEN, deben tener claro que la relación entre el exportador y el cliente es intocable. Nosotros no intervenimos en el contrato comercial, ¿de acuerdo? Ustedes cierran el contrato comercial en los términos en los que estén habituados o en la negociación con el importador, pero FIEN no va a intervenir en ese contrato. Solamente intervendrá a través del ICO para firmar un convenio de crédito, que ese convenio de crédito se va a basar fundamentalmente en ese contrato, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace FIEN? Ustedes tienen ese contrato comercial y le dicen a su importador: mire, le vamos a dar una financiación por parte del Estado. Y esta financiación va a ser muy sencilla. Luego veremos los términos, ¿no? Pero usted va a hablar con el Estado español a través de ICO y le van a dar unas condiciones financieras que a usted le van a interesar. Y con eso usted firmará un convenio de crédito por el cual usted no se va a preocupar de los pagos, porque los pagos los va a realizar directamente FIEN al exportador español. Es decir, para ustedes, empresas de Castilla-La Mancha, el dinero que les tiene que pagar su cliente no se lo va a dar ellos, no va a salir de España. El ministerio, a través de su banco con el que estén operando, que es el que llamamos banco pagador, le irá haciendo los pagos correspondientes en función del desarrollo del contrato que han negociado ustedes, en función de esos hitos que han marcado ustedes donde se van a producir los desembolsos. De tal forma que ustedes van a tener asegurados los pagos según el contrato comercial que hayan firmado. Y nosotros, a través del ICO, se va a negociar con el importador y con el que sea el deudor y garante de la operación los términos en los que se devuelve. ¿De acuerdo? Eso se firma un convenio de crédito y empiezan luego, por tanto, a la amortización en función de la operación, de los tiempos de ejecución y de los periodos de amortización negociados. En el caso del crédito, en el caso del crédito inversor, es decir, cuando la empresa española pretende constituir una filial en el extranjero, apoyamos con crédito,
no entramos en el capital de la nueva empresa. Damos un crédito a esa sociedad que se constituye en el extranjero para que pueda empezar a operar, ¿vale? Para que pueda empezar a producir, para que pueda empezar a llevar a cabo operaciones pues de operación y mantenimiento, para poder exportar, para lo que sea. Y para nosotros la clave sería que el interés español es que hay una empresa, un promotor español, que se va a instalar en el extranjero. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se llega a un convenio de crédito a través del ICO con la filial en el extranjero. En este caso, las garantías, como es una sociedad que se acaba de crear, no se podrán poner garantías de la propia sociedad. Se tiene que buscar una garantía que sea extranjera porque estamos en operaciones en el extranjero. Tendremos que buscar un garante extranjero que ejerza las garantías para el crédito. El garante extranjero, ¿quién puede ser? Normalmente el promotor español, la empresa española, puede tener otras filiales que estén operativas de hace tiempo en otros países. Esas filiales podrían actuar como garante en el extranjero y, por tanto, con esas garantías podríamos llevar a cabo la financiación. Y además se suelen pedir también contragarantías de la matriz. La matriz va a estar respondiendo subsidiariamente también de cualquier posible impago. Se firma ese convenio de crédito con la filial en el extranjero y en función del desarrollo del proyecto se van a ir desembolsando el crédito y devolviendo la deuda, ¿vale? Esto sería el esquema básico de cómo funciona el FIEM para que ustedes lo entiendan, para que en el momento en el que se sienten con un cliente tengan la capacidad de darle esas pinceladas de cómo es. Se le da un crédito al cliente, en el caso del comprador, con una firma de un convenio de crédito y con una serie de garantías. Garantías que pediremos o a la propia empresa si es solvente o a otro garante o con garantías bancarias o con garantías soberanas en función de cuál sea el garante. Y cuando la empresa sea un crédito inversor porque quiera expandirse en el extranjero o quiera crear una filial para una concesión, podremos llegar a esa financiación de la filial solamente con unas garantías extranjeras. Si puede ser de otra filial en el extranjero en otro país o del socio muchas veces local que puede ejercer como garante extranjero y con las contragarantías de la matriz. Por tanto, si se dan cuenta, los requisitos que estamos pidiendo para poder acceder al FIEM, a esta financiación, son muy básicos. Y es, primero, apoyamos a la empresa española, es decir, apoyamos a los productos españoles para que salgan al extranjero, la exportación y la internacionalización. Eso es lo primero que vamos a valorar. Si no hay interés español, FIEM no va a entrar. Por tanto, tiene que haber unos bienes y servicios españoles, no en la totalidad, pero sí en un cierto porcentaje que podremos ir viendo y que a lo largo de la exposición podemos ir, en función del tipo de país, recalcar por dónde estaría, pero que pueda estar en torno al 40% de los bienes y servicios que sean españoles ya justificaría ese requisito de interés español. Que el país sea de interés, es decir, hay países que aun queriendo nosotros por el consenso CD no se puede financiar porque está cerrada la financiación, porque el país está en quiebra, porque tenemos un historial de impagos, porque no hay garantías de ningún tipo. Hay sectores también que queremos promover, sectores prioritarios que tenemos en líneas prioritarias, como bienes de equipo, sector energético, proyectos de agua, proyectos sobre todo de medio ambiente y lucha contra el cambio climático, tecnologías de la información y de la comunicación, el sector del ferrocarril, naval, aeroportuario. Hay sectores que los tenemos como prioritarios y que, por tanto, estaremos con mucha más disponibilidad a financiar. Y el segundo requisito es las garantías de las que he hablado antes. Es decir, para poder firmar un convenio de crédito necesitamos alguien que lo respalde. Cuando el cliente es el sector público, es a través de una licitación, una compra pública, lo que sea, normalmente pueden ofrecer garantías soberanas. Aquí es fundamental, igual que del Ministerio, nuestra ramificación territorial es la Dirección Territorial en Toledo,
tenemos ramificaciones territoriales en el extranjero, que son las oficinas comerciales. Y las oficinas comerciales del país en el que vayan ustedes a operar, si tienen un cliente público, les podrán explicar cómo funciona, porque nos lo van a explicar a nosotros también, cómo funciona el tema de la garantía soberana. ¿Qué hay que hacer para conseguir una garantía soberana y ese compromiso? Y cuando el sector público de ese país, el Tesoro, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, la entidad que lleve el tema de las garantías, de esa muestra de garantías, nosotros iríamos ya con la financiación en los términos en los que acordemos y sobre todo con una prima lo suficientemente baja, porque lo que se está aportando son garantías soberanas, mucho mayores que las que puedan tener otras empresas o garantías privadas. Cuando nos encontramos, que este sería el segundo caso, con clientes privados, el comprador, imagínense que ejerce de deudor, es el que va a contraer la deuda y además tiene la solvencia suficiente como para ejercer de garante, lo que hacen es que nos mandan sus estados financieros de los últimos 3 años y nosotros, lo hace CESCE por cuenta del Estado, analiza esos estados financieros para saber si la empresa es solvente. Si la empresa es solvente, procedemos con el crédito y decimos, adelante, esta empresa tiene capacidad de responder a primera demanda cuando hay un problema de impago y por tanto podremos ir contra ella. Si en el caso de que la empresa no tenga la solvencia suficiente, vuestro cliente podría buscar un garante, otro garante, si no son ellos mismos, una empresa del holding, la propia matriz del holding, un tercer garante, pero que pueda tener algún vínculo con la operación, porque en el fondo queremos que el garante esté vinculado y sea consciente de la operación para no asumir otro tipo de riesgos, ¿verdad? Esos podrían participar también, o incluso recurrir a garantías, avales bancarios. También podríamos considerarlos, ¿vale? Y por último, hay otro tipo de garantías que complican bastante el análisis de la operación, que son las garantías de proyecto, lo que llamamos Project Finance. Estas garantías las podemos estudiar también y son especialmente útiles para aquellas empresas españolas que se meten con una empresa nueva y van a hacer un proyecto con una contratación a lo mejor a largo plazo, que le generará rendimientos. Pues, imagínense, la construcción, operación y mantenimiento de una planta de agua. Pues contra ese contrato que establece unas tarifas que se les va a retribuir al cliente a lo largo de un periodo largo de, imagínense, 10 años, podemos analizar cómo ese proyecto puede ejercer de garantías. Y en ese caso sería Cofides, que actuaría como analista por parte del Estado de estas garantías de proyecto, el que analizaría la operación. Lógicamente, las garantías de proyecto requieren más tiempo de análisis porque es más complicado entender bien la operación y ver cómo se está estructurando. Por ejemplo, para que vean ustedes cómo funcionan este tipo de garantías de Project Finance, pueden ver que se pueden dar estas garantías tanto en proyectos de exportación de bienes y servicios, donde esa primera justificación de interés español está clara, estamos exportando bienes y servicios, a una SPV que se constituye en el extranjero, que es la que va a hacer el proyecto. Y las garantías serían las de ese proyecto. Por tanto, tenemos justificación por bienes y servicios de que es de interés nacional y garantías del proyecto que va a desarrollar. O, aunque no haya bienes y servicios españoles, si el promotor es español, es decir, la SPV que se crea en el extranjero tiene capital español, quedaría ya justificado ese interés español y por tanto podríamos llevar a cabo la operación con las garantías del proyecto que va a desarrollar la SPV. De tal forma que se va a firmar el convenio de crédito con la SPV que se ha creado nueva. ¿Con qué garantías? Con las del contrato del proyecto. Esas y las que pida Cofides para asegurarse de que la operación puede llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la básica del funcionamiento del FIEN, es decir, cómo se dan las garantías, quiénes son los agentes que intervienen y de qué forma se hace. Si quieren, pasamos ahora a analizar en qué condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que comentaban desde IPEX y desde la Dirección Territorial de utilizar este tipo de instrumentos? Pues
FIEN lo que va a hacer es que va a tener en una operación de exportación, ¿vale?, normal, va a funcionar como si fuésemos un banco. El ministerio, los funcionarios del ministerio, damos un crédito como un banco con unas condiciones financieras muy competitivas. Tan competitivas que incluso hay veces que estamos cubriendo segmentos de mercado donde la banca no entra, o porque el ticket de la operación es lo suficientemente bajo y entonces no les interesa pasar, no les interesa entrar, o porque hay una serie de riesgos que no les interesa. Pues ahí entramos nosotros. Y podemos llegar a financiar hasta el 85% del valor de los bienes y servicios exportados. Y hay una facilidad que se ha establecido de forma temporal hasta el 4 de noviembre de este año, que podemos incluso extenderlo hasta el 95% de los bienes y servicios exportados, ¿vale? Y podemos llegar a financiar también, si hay un componente de gasto local, hasta el 100% del gasto local, siempre que no supere unos determinados umbrales respecto al valor de bienes y servicios exportados. Y esos umbrales dependerán del país en el que se vaya a operar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ofrecemos un tipo de interés que está regido por el consenso OCDE, que ese tipo de interés es el CIR, que es el tipo de interés de referencia, que es igual para todos los países del consenso, más una prima de riesgo que será en función de cuál es el riesgo del deudor, del garante. Si es en el caso privado, hemos analizado los estados financieros, podemos decir que es que a lo mejor ese riesgo es muy elevado para esta empresa, tendrá una prima más elevada. En caso de soberano, esa prima será más baja. Entonces, en el análisis de solvencia, CESCE nos va a determinar cuál es el punto exacto en el que tenemos que calcular la prima en función de un perfil de riesgo. En este contexto, además de tipos crecientes que estamos viviendo, podemos ofrecer la posibilidad de reservar los tipos. Es decir, en el momento en que yo presento una carta de oferta financiera con unos términos, vuestro cliente va a poder decir, de aquí hasta que se apruebe la operación, es que a lo mejor pasan meses y los tipos están creciendo. Pues no se preocupe usted porque podemos fijar ahora mismo los tipos vigentes en este momento. Puede hacer usted una reserva de tipos. Y además, en función del caso, podemos incluso financiarle la prima que van a tener que pagar. Si no tienen cash suficiente para poder ir haciendo frente, se la financiamos también. Los plazos, esto es importante porque he visto el perfil de empresas que estáis aquí hoy en la ponencia. La financiación de FIEN es a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque no financiamos circulante. Lo que estamos financiando son operaciones con un horizonte temporal largo, sobre todo porque el consenso CDE establece que el crédito mínimo va a tener un periodo de amortización mínimo de 2 años. Es decir, que estamos asumiendo que la vida útil del producto tendrá que ser al menos los 2 años de vida, o sea, los 2 años de amortización. Están vinculados a esos 2 primeros años de periodo de amortización. Y estos además pueden ir la amortización hasta 10 años, es decir, son condiciones muy ventajosas, sobre todo en determinados países que a lo mejor la banca en África subsahariana a lo mejor no se mete con plazos tan elevados, ¿vale? Y para determinados sectores específicos estos plazos incluso podrían alargarse. Por poner ejemplos, aeronaves, proyectos verdes, plantas nucleares, ferrocarril, etcétera, ¿de acuerdo? Normalmente lo que se ofrece es un tipo de interés, además fijo, es decir, que se van a producir pagos constantes de cuotas lineales y normalmente semestrales. Casi todas las operaciones que estamos haciendo son en euros, la mayoría, y algunas en dólares, aunque existe la posibilidad de financiación en moneda local en función de qué país estemos hablando. Pero esta es la ventaja, porque somos europeos, de la emisión en euros, que normalmente aceptan la deuda en euros. Y además ofrecemos comisiones que realmente son muy atractivas. Les voy a poner un ejemplo para que vean qué tipo de financiación hemos podido estar haciendo y en qué términos. La financiación que podemos dar a través de FIEN tiene 2 tipos de financiación. Una comercial, que es la habitual y que es la que yo les acabo de describir, que es la que tienen aquí arriba a la izquierda.
Condiciones, las descritas. El CIR más la prima de riesgo, se puede reservar los tipos de interés, un 85% del valor de los bienes y servicios exportados más el 100% del gasto local, periodos de amortización elevados hasta 10 años, pagos semestrales y comisiones reducidas. ¿De acuerdo? Y eso, por ejemplo, para que vean, en este cuadro les he puesto qué ocurría o cómo financiábamos en función de los periodos de amortización, ¿vale? La financiación en euros hace pues 6 meses. Entonces pueden ver, por ejemplo, para una operación que tuviese un periodo de amortización inferior a 5 años, se le estaba aplicando una CIR, un tipo de interés, según el consenso OCDE, de 1,35%. Esto en junio del año 22, ¿vale? Hasta el 14 de junio del año 22. Si era entre 5 y 8, un 1,62. Y si era más de 8,5, un 1,77. Fíjense cómo ha cambiado el panorama, son conscientes que las primas, estas las acabo de actualizar, a día de hoy son casi el doble. Es decir, estamos hablando de a menos de 5 años, un 3,33, entre 5 y 8 un 3,25 y entre 8,5 y más de 8,5 un 3,25 en comparación con las anteriores. Es decir, estamos en un contexto de tipos crecientes que por eso la reserva de la prima puede llegar a ser fundamental. ¿De acuerdo? Esto es lo que han subido con respecto al mes anterior. Por ejemplo, he cogido, imagínense, una operación de exportación que tiene un periodo de ejecución de 1 año y al que le hemos otorgado un periodo de amortización de 10 años, aparecen estas primas que habría que añadir a la CIR, en función del perfil de riesgo. Por ejemplo, habría que añadir, si financiamos una operación con una CIR que tiene más de 8 años y medio, es decir, le correspondería un tipo de interés del 3,25, habría que añadirle, en el caso de que el cliente fuese soberano, un 0,85 de margen. Si estamos con un cliente privado y la solvencia no la tenemos muy clara y nos vamos a un CC4, la prima a lo mejor sería de un 2,06. Todo eso os lo daríamos en el momento de hacer una carta de oferta financiera para que le presentarais al cliente. Y luego hay otra fórmula de financiación que no es la comercial y que tiene un carácter excepcional que se llama financiación concesional, ¿vale? Esto lo estamos dando de forma muy, muy limitada, porque concesional significa que tiene un elemento de gratuidad. Hay una especie de subvención encubierta, ¿de acuerdo? Entonces, estamos utilizando el concesional para aquellos países que realmente están menos desarrollados, donde tienen dificultades para poder acceder a financiación y además necesitan, por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o por sus propias restricciones para tratar de tener la deuda controlada, que haya un elemento de concesionalidad. Según el consenso OCDE, el elemento de concesionalidad, es decir, esa subvención implícita que se le va a dar, tiene que ser del 35% como mínimo, ¿vale? Entonces, en estos términos de concesionalidad, podríamos llegar a financiar el 100%, no el 85%, sino el 100% del valor del contrato, dar un elemento de concesionalidad del 35%. Para determinados países que están menos avanzados, la OCDE incluso obliga a subirlo al 50%, ¿vale? En determinados países. Y podríamos darle ese elemento de concesionalidad y unos plazos de amortización y periodos de gracia muy, muy ventajosos. Por ejemplo, hemos hecho una operación reciente de CAF en Egipto en el que el importe de la operación eran de 160 millones, hemos financiado la totalidad, le hemos dado, porque es en concesional, una amortización de 40 años con un periodo de gracia de 15 años y un tipo de interés del 0,01%. Es decir, son condiciones financieras inigualables y por eso tienen ese elemento de concesionalidad. Pero hay que analizar claramente cuál es la operación, en qué país es, si el país puede recibir esta concesionalidad o no, si la operación es comercialmente no viable, es decir, damos una concesionalidad porque no es viable, no es rentable, si no, no se podría dar, ¿de acuerdo? Y además analizaríamos el interés español
en financiar con concesionarios esa operación. ¿Por qué? Porque a lo mejor abre mercado a una empresa española que nunca había participado ahí, porque estamos metiéndonos en un territorio que a lo mejor estaba dominado por empresas francesas, porque nos abre la vía a tener un efecto arrastra que luego se metan otras empresas, etcétera. Siguiendo con la presentación, simplemente destacaros, por tanto, cómo el instrumento financiero ofrece ventajas a todos. Primero, a ustedes como empresa española. No implica endeudamiento para la empresa española. Y sí vais a cobrar con dinero que no sale de España según vuestro contrato, ¿vale? Y no implica deuda para vosotros. Además, os permite dar esa facilidad a vuestro cliente de acompañar vuestra oferta técnica con una oferta financiera. Y tiene además una especial ventaja para las pymes que vamos a ver a continuación. Los clientes extranjeros se encuentran con unas condiciones financieras favorables, que incluso a lo mejor no podrían tener acceso en su mercado local, con una oferta española que es muy competitiva y que además te trae esta oferta financiera. Y además tenemos la posibilidad de que podemos cofinanciar con bancos, es decir, no excluimos la parte bancaria, porque normalmente como exigimos que se tenga que producir en el contrato un pago anticipado, ¿vale?, del al menos el 15%, pueden entrar los bancos ahí a pagar ese pago anticipado si no lo tiene el cliente. No hay problema en esa cofinanciación. Y además se puede financiar otra serie de servicios adicionales que el cliente pueda ofrecer. Repasando los datos del FIEN, desde su creación en 2011, cuando empezó a ser operativo, se han hecho operaciones sobre todo por importes totales de más de 5.500 millones de euros. Es decir, está funcionando bastante bien. Y la mayoría son en términos comerciales, no concesionales. Nosotros disponemos de un crédito que es de 500 millones al año y podemos, como he comentado antes, entrar en cofinanciación o con financiación bancaria y con CESCE, por ejemplo, podemos hacerlo de forma continua. En el año 2022, pues prácticamente hemos agotado los 500 millones. Hemos hecho 55 operaciones en más de 26 países y como puede ver el ticket size, es decir, con importes que van desde muy pequeñitos de 70.000 hasta 200 millones. Por distribución geográfica, sobre todo América Latina. ¿Por qué? Porque el número de operaciones, sobre todo de pymes, se están realizando fundamentalmente allí. Las operaciones en África también son importantes, pero es un menor número de operaciones, pero de mayor importe y suelen ser mucho más complicadas. Pero para las pymes operan muchísimo en América Latina. Y sectoriales, pues sobre todo bienes de equipo, energías renovables, sector petroquímico, ya saben, todos aquellos que tengan periodos de amortización y periodos de vida útil muy elevados. Para terminar y simplemente recordarles que lo que decía al principio, es muy importante que se dirijan a nosotros en esas primeras fases, cuando van a presentar la oferta técnica, cuando les dicen que hay una posible oferta de una ECA o financiación china, que nos contacten, porque desde el inicio de la solicitud hasta el momento en el que termina, van a pasar una serie de meses porque necesitamos un análisis, ¿vale? En el caso de que la empresa sea española o sea una pyme y tenga o sea de pequeño importe, es decir, la operación, aunque no sea una pyme, es un pequeño proyecto de menos de 10 millones de euros, el proceso de aprobación va a ser en menos de 3 meses. Es decir, se inicia la solicitud, se empieza a dar la documentación, se aprueba en un comité FI en esa operación y la SEC, mediante resolución, porque es por línea pyme, firma en menos de 3 meses de todo el proceso y comienza ya la negociación del crédito con el cliente. Si el contrato además es un contrato estándar y que se guía por las pautas que les indicaré de un contrato que tenemos para pyme que les puede servir de guía de cómo presentarlo a su cliente para que se facilite luego la negociación del convenio de crédito, en menos de 3 meses podría estar la operación aprobada. Cuando son operaciones que no van por línea pyme, que tienen un importe muy elevado, que son países que están altamente endeudados y que por tanto tenemos que justificar que se les dé un crédito, no solo se aprueba la operación por el comité FIEN con la firma de la Secretaría de Estado, sino que tiene que ir luego a aprobación por CDGAE, que es la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y por Consejo de Ministros, que añadirían a los 3 meses entre 1 y 2 meses más. ¿De acuerdo?
Y por último, la negociación del convenio de crédito va a depender de cómo esté el contrato y del cliente y la capacidad que tenga de negociar. Estas son las líneas que tenemos de FIEM, ¿vale? Tenemos la línea FIEM PYME, que es la que les voy a, PYME y pequeños proyectos, que es la que les voy a comentar las particularidades, la ECOFIEM, que es para proyectos verdes, la EBATIC, que no está funcionando porque prácticamente es como financiar servicios con la línea FIEM normal, la FIEM Blending multilateral, que podemos participar con instituciones financieras multilaterales y con fondos UE cofinanciando. Y luego hay una línea no reembolsable que esa puede dar para otra ponencia porque está teniendo relativamente éxito, que es una subvención para aquellos proyectos de estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías, consultorías, que van a tener luego, precisamente por haber desarrollado ese estudio, esa asistencia o esa ingeniería, un efecto arrastre sobre la propia empresa que lo hace o sobre otras empresas españolas que nos permite meternos en el sector, ¿de acuerdo? Estos son subvenciones que además se hacen a través del Programa Europeo de Transformación. Y por último, hay una línea especial para pequeños proyectos de Túnez, que si alguno está operando en Túnez, no tengo el menor inconveniente en hablarles sobre esa línea. En definitiva, hemos repasado cómo funciona el FIEM en particular. ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué momentos son los óptimos para poder ofrecer la financiación? ¿Cómo podemos además ganar determinados concursos o determinados proyectos respecto a otros competidores? ¿Cómo funciona esta financiación del FIEM? Y cómo hay unas líneas que nos permiten saltarnos la financiación habitual. Y por tanto, me centro ahora en las facilidades que tiene la línea PYME o de pequeños proyectos. La línea PYME, como han visto en el anterior esquema, lo que hace es que termina mucho antes, es mucho más ágil. Además, tiene una reducción en las comisiones, de tal forma que la comisión de estructuración, que normalmente es de un 0,2, en este caso es de un 0,1%. La línea PYME además permite que incluso pequeños proyectos que puedan ser ejecutados también por grandes empresas, porque como el ticket size es menor de 10 millones, una empresa grande podría también acogerse a esta línea de pymes y pequeños proyectos y por tanto ir mucho más rápido. Los 10 millones es una cosa importante porque hay un fallo de mercado, es decir, la banca no está entrando a financiar operaciones normalmente por importes menores de 10 millones, porque no le genera una rentabilidad lo suficiente para el coste que tiene meterse a financiar esa operación y los riesgos que tiene que asumir. Por eso esta línea funciona muy bien y el Estado suple esa falta de interés de la banca entrando nosotros a financiarlo. Con lo cual, operaciones, recuerden, operaciones menores de 10 millones y para pequeñas empresas es más probable que, o es más rápido que acudan a nosotros para resolverles sus problemas de financiación. Y no me quiero extender más para dejar pues un poco a margen a preguntas, a dudas y a lo que me quieran comentar. Pues muchas gracias, Miguel. Si efectivamente alguien quiere hacer alguna pregunta, pues este sería su turno. Vale, me dicen que hay una pregunta en el chat, pues te la leo. A ver, espera un segundo. Sí, un momento. Dice, cuando hablan de bienes exportados, ¿se asimila al importe de la inversión en el caso de un proyecto en el extranjero? Cuando hablamos de bienes y servicios exportados, hablamos en operaciones de exportación, ¿vale? Es decir, es una operación de exportación de mis bienes y servicios que puede tener un gasto local o incluso un componente de terceros países. Entonces, en función de la relevancia que tenga el componente español en la operación, podremos entrar y justificar ese interés español. Cuando estamos hablando de inversión, ese interés español ya no reside en el caso de que estén exportando bienes y servicios españoles, sino reside en que hay un promotor español que está abriendo una sucursal allí. ¿Podemos financiar
bienes y servicios españoles para esa sucursal española? Sí, tenemos el interés de la exportación de bienes y servicios españoles a una SPV que se ha creado ahí para prestar unos servicios o para vender una serie de productos en ese mercado. Se puede hacer. Financiamos el 85% de los bienes y servicios españoles exportados a esa inversión, a esa empresa que ha invertido o que se ha creado ahí. Creo que Pues hay... mira, sí, aparece otra pregunta. Ujú. Bueno, a ver, David Pradillos, ¿cuáles son los datos de contacto para consultas de viabilidad de financiación? ¿Y disponen de algún documento que podamos presentar a nuestro cliente como presentación de esta financiación? Sí, en la página web del ministerio tenemos todos los... Si usted pone en Google FIEM, va a aparecer la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En todo caso, si no, los facilitamos ahora o en la misma diapositiva. Al final creo que tenía puesto los datos de contacto. Pero bueno, pueden escribir directamente a nuestro buzón, que es FIEM, como el instrumento, FIEM@mincotur.es de España, FIEM@mincotur.es. Y en todo caso, nos pueden solicitar la presentación, que se la podremos dar en distintos idiomas, y creo que también las pueden encontrar en nuestra web del Ministerio. Cuando ponen FIEM Mincotur, ahí podrán encontrar toda la documentación para presentar. En muchos casos, yo que he sido agregado comercial en Qatar durante 5 años, pueden recurrir a la oficina comercial. Es decir, cuando no se encuentren con soltura para temas financieros, pueden hablar con el agregado de la demarcación o el consejero y que les acompañe a la reunión. Y él les puede hacer un speech perfectamente sobre FIEN o lo que sea. O incluso nosotros podemos ponernos en contacto con videoconferencia con su cliente para resolverle las dudas. Y luego, de verdad, cuando empieza una operación, la administración somos personas. Entonces, vais a estar en contacto por teléfono conmigo. Yo estoy en la demarcación de África, Oriente Medio y países mediterráneos, ¿no? Y vais a estar hablando con un colega o conmigo que os vamos a estar indicando, oye, mira, ahora vamos a hacer esto, ahora va por esta fase, ahora le vamos a hacer esta carta de oferta, esto va a significar, y os vamos a ir explicando todo, ¿vale? Para que no vayáis solos y no os sintáis inseguros. Muchas gracias. De todas maneras, Laura Fontao, que he visto que tenías la mano levantada, podéis abrir el micrófono si queréis para que todo sea un poquillo más fluido, que veo que apuntabas algo. Sí, buenos días. Sí, con Gracias. respecto a la primera pregunta que hice, con el tema de la financiación, me refería si se asimila la inversión en el extranjero en el caso de que la financiación no sea para exportar bienes y servicios españoles, sino que para una empresa española que quiera invertir en la construcción o en la implantación de una empresa en otro país, de una fábrica, y si financian allí esa implantación y el coste de la inversión. Si el 85% también se puede dedicar a eso. Eso es. En este caso, la justificación, independientemente de los bienes y servicios, es porque el promotor es español. Estáis constituyendo una sociedad, imagínate, en Marruecos, donde me voy a crear una planta. Nosotros podemos financiaros, porque es un FIEN inversión, la construcción de la planta para poder desarrollar, porque lo que financiamos es la no la exportación en este caso, sino la internacionalización de la empresa española. Y por tanto os financiaremos con el 85% de los costes de implantaros allí, ¿vale? De la planta. Ok, muchas gracias. Más gasto local también se puede valorar. Diana tiene levantada la mano, si quieres intervenir. Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la exposición tan clara que nos has dado. Al hilo de la pregunta anterior,
un poquito diferente. Para un proyecto de inversión en renovables en un país de África subsahariana, en el que la empresa española participe o tenga el rol de promotor de ese proyecto, pero esté en fase de desarrollo, es decir, no tiene, o sea, todas aquellas cosas que se hacen previas a la firma de un contrato PPA, que son los estudios de viabilidad de ese contrato, los estudios de ingeniería, la modelización financiera, o sea, todo lo que se llama development cost como tal de esos proyectos, aquí cómo encajan en esta financiación. Bueno, nosotros realmente lo que financiamos es que la planta esté operativa, es decir, no financiamos el coste de las licencias, del establecimiento, del tener que buscarse el socio comercial, sino que la planta pueda ponerse a producir, a funcionar. Entonces, esa parte en principio no tendría cabida. Habría que ver cómo se relacionaría con la puesta en funcionamiento de la planta, pero nosotros lo que damos el crédito es para que la planta empiece a producir. Entendido. Muchas gracias. Hay también una pregunta visto en el chat sobre la línea verde, ¿no? Para proyectos verdes. A ver, es que tengo el chat aquí. Sí, te la leo yo. Mira, Juan Garrigues dice, la línea para proyectos verdes, ¿en qué consiste? ¿Se pueden utilizar para proyectos para Project Finance? Ay, que se me va, espera. ¿Qué condiciones tiene el tipo de interés? ¿Qué porcentaje de la deuda están dispuestos a tomar? ¿Qué porcentaje tiene que ser capital? Es un poco intensa. Está bien. O sea, las líneas no dejan de seguir el modelo de FIEN que es el que hemos expuesto. Y hay determinadas líneas y determinados sectores que queremos promover. En este caso, el verde. Entonces, la línea COFIEN se crea en 2019 con un importe de 50 millones de euros. Es decir, esta es la dotación que tenemos y en lo que podemos gastar, ¿vale? Aunque lo que hemos visto es que como cada vez está habiendo más demanda, esta línea ha ido aumentando su importe. Lo ampliamos en diciembre del 2021 hasta 150, por 150 millones hasta los 200 millones actuales que tiene la línea, ¿vale? Lo que hace es que agiliza la tramitación, igual que la línea PYME de pequeños proyectos. ¿Os acordáis del esquema que va por la aprobación de la Secretaría de Estado? No tiene que ir al Consejo de Ministros y, por tanto, en alrededor de 3 meses podría estar aprobada. Y además tiene comisiones inferiores, igual que en la línea PYME tiene una comisión de estructuración, en lugar del 0,2 pasa a ser del 0,1, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de peculiar además de esto? Pues que simplemente por el consenso OCDE, al estar en un sector que se considera verde, vamos a poder ofrecer al cliente condiciones financieras mucho más ventajosas, con plazos de amortización que se pueden ir hasta los 14 o hasta los 18 años. De hecho, en este momento se está negociando la modificación del consenso CDE, donde se quieren todavía alargar más los plazos para aquellos sectores que sean verdes o que sean de mitigación o de adaptación, ¿vale? O sea que vamos hacia una alargación de los periodos, un alargamiento de los periodos de amortización, ¿vale? El hecho de que sean sectores verdes facilita todo mucho, porque va a ser más fácilmente justificable. Se van a tener a lo mejor que pedir determinados estudios, ¿vale? de impacto medioambiental o que se justifiquen y se analizarán. Pero en general van a tener eso, este fast track, estas mejoras en las condiciones financieras y mejoras en los plazos de amortización. Y luego ya la CIR que se aplicará será la del momento, con la prima en función del riesgo. Si me estás hablando de un proyecto que va a ir con Project Finance, con garantía de proyecto, tendremos que analizar el proyecto, Cofides tendría que analizar ese proyecto para ver qué prima o qué riesgos se podrían asumir. Pero ya dependería del proyecto, del contrato, de las retribuciones, de cómo esté hecho. ¿De acuerdo? Pues leemos alguna otra, si nadie abre el micro. Bueno, Pedro, tienes que abrirte el micrófono.
Un momentito, como estoy en condiciones un poco raras, no solamente saludaros a Luis, a ti Teresa y a Antonio, mi compañero que hace tanto que no nos vemos. Solo un pequeño comentario. El FIEN tiene mala fama. Tiene fama, Miguel Ángel lo ha intentado rebatir, de lento, que era muy complicado, que te metías en un proceso del que te costaba mucho esfuerzo y costaba... La verdad es que, de verdad, la línea para PYME lo ha agilizado enormemente. Si alguna de las empresas que nos están escuchando ha tenido alguna experiencia o contactamos con ella hace tiempo y efectivamente comprobó que era un proceso largo y complicado, de verdad que se quite eso de la cabeza. Yo creo que la línea PYME ha abierto una espita muy interesante justamente para las pymes y para los pequeños proyectos, que por otra parte son los que manejamos en Castilla-La Mancha. Entonces, de verdad, plantéese que este instrumento es muy interesante, cubre un defecto de mercado, como decía Miguel Ángel, que a veces es pues, casi imposible de salvar y que de alguna manera nos pone en contacto y puede ser el elemento que desnivele la balanza y que permita que ustedes se hagan con un contrato, con una operación comercial, que si no, a lo mejor su competidor, que sí dispone de a lo mejor algo parecido, podría llevárselo, ¿no? Entonces, quítese de la cabeza ese tópico, que sé que existe, que es lo primero que nos comentan cuando les mencionamos el instrumento, pero que ahora mismo yo creo que permite que muchas pymes puedan acceder a una herramienta muy potente, muy bien dotada y que tiene recursos y que de todos queremos difundir y utilizar. Nada más. Y muchísimas gracias y perdón por el retraso. Pues muchísimas gracias, Pedro, por el comentario, porque somos conscientes y además es que me da pie a hablar, o sea, es que podría hablar de pequeñas empresas que es que se han agarrado a la línea y entonces en todas sus exportaciones, sobre todo con América Latina, tienen un buen producto. Ellos ya tienen incorporado cómo funciona la línea PYME y cómo funciona el FIEN y en todas las ofertas que presentan van con la financiación de FIEN. Y entonces hay 3, 4, 5 empresas que de forma recurrente están utilizando la línea y se están llevando una barbaridad de contratos. Entonces tienen un producto muy bueno que está muy demandado y encima con unas condiciones financieras que funcionan de maravilla. Y en unos tiempos relativamente cortos, como dice Pedro, de aprobación. Porque 3 meses al final, desde que uno presenta el contrato, hasta que el borrador del contrato, hasta que se firma, hasta que tal, hasta que no sé qué, 3 meses es lo que puede tardar el mismo cliente en irse a un banco y ver si le dan la financiación. Y encima se la estamos dando en condiciones mucho mejores de las que les pueden dar en un país latinoamericano, el banco local o en el África subsahariana. Y de verdad, hay ejemplos de empresas que, oye, se acercaron, entendieron cómo funciona lo del FIEM, hicieron la primera operación con la oferta financiera nuestra, ven que funcionaron, vamos a repetir una segunda tal, se saben el procedimiento mejor que nosotros, vamos, pum, 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 y cada 3 meses van sacando operaciones. Hasta el punto de que le estamos diciendo, vamos a ir ordenando las operaciones porque nos presentan tantas que tenemos que ir por orden de llegada o de priorización por parte de ellos, porque tienen un producto que se vende mucho y con las condiciones financieras lo están colocando. Y esto es así, ¿eh? Entonces, coincido con Pedro en que la línea funciona de maravilla. Y en otras operaciones, incluso llevándolas a cabo por Consejo de Ministros, los tiempos al final son los estándar de aprobación de cualquier operación. En el sector privado pasaría exactamente lo mismo porque piden las garantías. Y el análisis de la solvencia habría que hacerlo. Entonces, no son tiempos exagerados y están contando con una financiación además por parte del Estado, que es que cuando usted se va a un país concreto y dice, mira, es que tengo al ministerio detrás de mi operación, pues el cliente privado puede decir, bueno, es que joder, esta operación la está estudiando un ministerio que le está dando financiación a esta empresa que resulta que es la primera vez que voy a operar con ella. Pues es que fíjate, me está dando una seguridad tremenda y por tanto a lo mejor voy a seguir adelante. Y entiendo que los tiempos sean estos.
los tiempos muchas veces se alargan y no es por nosotros, porque la administración, aunque no lo parezca, puede llegar a ser muy, muy ágil. Y en esta subdirección lo somos. Hay veces que se retrasan, ¿por qué? Porque el cliente no tiene los estados financieros auditados, porque hasta que pide los últimos tarda un tiempo, porque luego el contrato, han hecho un contrato de una forma rara que esto no se entiende bien. Cuando se le indica que por qué tienen esto en este plan de negocio, no saben justificar tal, porque el propio exportador tiene que aportar una serie de documentos de compliance que tarda en aportarlos, un certificado de que está al corriente de la Seguridad Social, de que está al corriente con Hacienda, una declaración responsable, o sea, una serie de documentos que hay veces que tardan, o en rellenar los anexos. Es decir, si el exportador es rápido, los contratos son habituales y el cliente es un cliente solvente que tiene estados financieros auditados, la operación va súper rápido. Y destacar otra vez eso, o sea, esto es un instrumento que puede ser fundamental para decantar que una operación caiga de vuestro lado, en un contexto de tipos crecientes, en un contexto de dificultades de los clientes para el acceso a la financiación, en un contexto en el que incluso siendo clientes públicos tengan problemas para endeudarse, en donde nosotros podemos llegar con garantías soberanas a darle ese endeudamiento en los términos que ellos consideren y incluso en términos concesionales en función de la operación. O sea, hay una serie de características de cada operación que nosotros podemos facilitarlo. Y nosotros nos vamos a meter con el exportador, con la empresa manchega, a analizar su operación, sus hitos de pago, su contrato y tal, sin meternos, simplemente para adecuar y asegurarnos que el convenio de crédito se pueda llevar a cabo y que la operación es financiable y que van a estar ustedes recibiendo y de forma segura por parte del Ministerio los ingresos según los hitos de cobro que tienen ustedes en el contrato. Y el cliente no tiene nada que ver con esto. Pagamos nosotros, el dinero no sale de España. Y para ustedes no supone ningún tipo de endeudamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Iba a comentaros eso que había, no estoy segura si se ha respondido a la última pregunta de Nubis Díaz de Armas, que dice si existe un mínimo como importe del proyecto, que es que me despista un poquillo, no sé si esa se ha contestado. No hay un ticket mínimo. No somos como los bancos. Un asesor como yo en un banco debe cobrar mucho y no levanta el boli si no es una operación de más de 10 millones. Los funcionarios cobramos menos y nos metemos a financiar ese tipo de importes. Dudas concretas que puedan ir saliendo con cada proyecto, de verdad, a través de IPEX o a través de nuestra dirección territorial, podéis contactarnos, simplemente eso, acordaros de en qué momento es importante plantear la oferta financiera, que sepáis que aunque haya competidores que lleven una oferta financiera, la podemos igualar, la podemos mejorar con respecto a los chinos, podemos hacer una oferta financiera que compita además y acompañe a la calidad de vuestros productos para que la empresa, el cliente termine decantándose por vuestro producto. Y lo que os comentaba, antes, en el momento en que os empecéis a plantear el proceso, el proyecto de exportación, la oferta técnica, podéis empezar a contactar con nosotros y nos ponemos a analizar vuestra operación para que en el momento en que planteéis, esta es mi oferta, y os dejo aquí una carta además del Ministerio que os puedo dar una solución financiera para que podáis pagar mi producto, mi servicio, mi exportación o lo que sea. Eso es algo que tenéis que tener en la cabeza vuestro desarrollador de negocio, vuestro comercial, el country manager en donde sea, pero que realmente es muy útil y el cliente lo va a valorar mucho. Y no es nada complejo. Nosotros os acompañamos, somos personas los que estamos aquí detrás, vamos a estar al teléfono, en videoconferencias con quien queráis y explicando el instrumento y dándoos todas las pistas para que la operación tenga éxito. Así que no lo dudéis, utilizarnos, que estamos aquí a vuestro servicio.
Oye, pues yo creo que si no hay más preguntas podemos ir concluyendo el webinar. A mí me gustaría darte las gracias, Miguel Ángel, porque ha sido una exposición súper clara y sobre todo también por la disponibilidad y por el entusiasmo, ¿no? Porque animas a que las empresas utilicen esta herramienta y yo creo que es lo que al final buscamos todos, con el objetivo que tenemos para la jornada de hoy, ¿no? Entonces, pues de verdad que muchísimas gracias. Haremos difusión entre todas las empresas que podamos, porque este webinar va a estar después colgado en nuestro canal de YouTube y esperamos que, sobre todo, haya sido útil para las empresas que nos habéis acompañado en la sesión de hoy y que haya más empresas castellano-manchegas que utilicen esta herramienta que de verdad mejora la propuesta y digamos, da una capacidad de diferenciarse también a la hora de presentar los productos, ¿no? Y yo creo que es importante que las empresas conozcáis más esta herramienta como ha habido oportunidad hoy y que sobre todo la aprovechéis. Y no sé si queréis comentar algo más, Pedro, Luis, Antonio. perdona, solamente que en el chat hay una pregunta que puede ser interesante sobre el tema euro-dólar. No sé si lo estáis viendo. Ahora lo veo, Teresa. sí. Sí, la puedo leer. Sí, dice David Pradillos, dice, si se realiza una operación en dólares, al cobrar nosotros en euros, ¿hay algún modo de asegurar el importe en euros, independientemente del cambio dólar-euro en el momento de reembolsar el importe? Claro. O sea, nosotros podemos establecer la moneda en que queramos la operación. Es decir, si la operación se realiza en dólares, se va a cobrar en dólares. Si quieres cobrarlas en euros, está sujeto al tipo de cambio. Entonces, ahí ya sí que lo que habrá que hacer es asegurarse la fluctuación del tipo de cambio. ¿Vale? Hacer un swap sobre tipos de cambio en el caso de que quiera una divisa distinta a la que se establece en el contrato. Es decir, si el cliente, imagínense, es americano y quiere que la operación se financie en dólares, nosotros vamos a pagar en dólares. Si quieren que sean euros, plantéenle al americano que la operación sea en euros para que nosotros se lo demos en euros. Si no hay ese acuerdo, nosotros pagamos en la moneda del contrato. Se puede establecer eso, un swap de divisas para asegurarse que el tipo de cambio sea el que se haya acordado y con un seguro de cambio pues hará el cambio en el momento concreto. Siempre va a resultar, siempre, tenerlo en cuenta, más interesante en euros, porque somos países euros y el tipo de interés, incluso al cliente americano, aunque la operación pueda ser en dólares, le va a terminar interesando porque la empresa es española que sea en euros. Y luego él ya hará el cambio. Pues aclarado, dice nuestro participante. Ahora sí, no sé si alguien más quiere añadir algo. Pues nada, entonces muchísimas gracias a todos y yo creo que daríamos por finalizada la sesión. Gracias a todos. Fenomenal. Mil gracias. Gracias, un saludo. Buen día. Hasta Venga, luego. un abrazo. Un abrazo.